no muele y la rueca no hila. Y yo vivo llorando porque no viene, ya el trapiche no muele y la rueca no hila. Ya el trapiche no muele y la rueca no hila. Y yo vivo llorando porque no viene, ya el trapiche no muele y la rueca no hila. Allá en el caminito por donde iba, allí nace la rosa y la siempre viva. Y el trapiche no muere y la rueca no hila. Ya mi vida se muere de una inmensa tristeza, y es porque ya el trapiche no cuenta y muere, y está inmóvil la rueca. La rueca, el trapiche y la siempre viva, hilan silencio y lágrimas por su ausencia, y por el caminito va llorando mi pena. Ya se nos está volviendo una costumbre de añoranza acompañar las lecturas de la obra de don Tomás Carrasquilla con ese dueto inolvidable de Obdulio Sánchez y Julián Restrepo. Decía don Tomás que, aparte de Salve Regina, no encontraba ninguna obra de tanto valor como esa. Amaba especialmente esta obra. La hemos comenzado a leer con la dicha de descubrir una cascada que se nos entra al alma, y esta historia que vamos a descubrir entre todos. O se dirá Salve Regina, no lo sabemos. Es en los Andes, el negro y atrevido contrafuerte, tajado en dos planos verticales, parece un libro abierto. En ambas páginas escribió naturaleza, con signos de líquenes y jeroglíficos de cardos, una sentencia misteriosa. Cual si quisiese apuntalarla en su sabiduría, puso allí por registro un torsal deslumbrante de plata y de armiño. Aquí viene la cascada. Resplandece y se magnifica en su pureza. Asoma apretado y se encarruja. Se afloja enseguida como una madeja. Se desmelena por último, lacio y deshecho, para perderse en la espesura. A medida que desciende por las negruras del basalto, parece entristecerse. La Blanca llamaron a esta caída de agua. La Blanca al arroyuelo que, engrosado por diversos manantiales, corre y ondea a lo largo de un reducido valle. Arrullada por sus rumores, en un rincón ameno y declinado, medio escondida entre plataneras y guaduales, ajena a las agitaciones del mundo, duerme
años hace Santa María de la Blanca. Arropa sus vegas y laderas, sus pendientes y colinas, el manto opulento de la feracidad. Constelan las vacadas sus apacibles praderías, sus jardines en perpetua florescencia semejan mantones de Manila. En aquel clima no se inflama el aire en el verano, ni se congela en el invierno como en los tiempos de Rioja y de Garcilaso. Vive allí el blando céfiro con la mayor frescura, el blando céfiro, y tal que la sangre circula con el ritmo de la salud y los pulmones se ensanchan con ese oxígeno edénico. Colóranse como duraznos las mejillas de las chicas. Las cejas y los cabellos parecen a toda hora como ungidos con brillantina. Los ojos, rasgados y profundos, se abren al sol de la juventud, cual si quisieran beberse el infinito. Pobres ojos, cual si quisieran beberse el infinito. Los más bellos, los más soñadores y misteriosos eran los de Regina. Pardos, cuando la sorpresa la obligaba a divulgarlos en su espléndida realidad. Parecían negros normalmente bajo la proyección de esas pestañas largas y combadas. Hablaban tales cosas esos ojos que, cuanto algún mozo se percibía de ello, corríanle por las vértebras fríos y calores, bajos ante los extraños. Alzábalos a solas siempre que pudiera contemplar el cielo y los horizontes de su pueblo, único mundo que conocía. Una mañana radiante de verano, con esa actitud del que mira a lo lejos, admiraba desde los corredores de su casa el salto de la Blanca. Jamás lo había visto tan hermoso. Le parecía en tal momento más argentino e inmaculado. No se saciaba de mirarlo y a medida que lo contemplaban sus ojos iban como recitando un poema de melancolía y de humildad. La cascada era su vicio y por lo mismo que le inspiraba ideas tristes y extrañas, no se enmendaba. Siempre había de mirarla todas las mañanas y cuando la niebla la velaba. Regina sentía nostalgia de blancura y de belleza. A veces rezaba contemplándola, se le figuraba que eran sus preces más fervientes ante esta obra de la naturaleza que en la misma iglesia, en medio de las solemnidades del culto. Como alguna vez le llevara al cura este horrible pecado de idolatría. Riósele él de todo corazón y la autorizó para que lo cometiese cuando y como quisiera. Pues ¿qué? No publicaba esa maravilla la grandeza del Criador. ¿Verdad? Como ella era tan tonta, no había pensado en eso. Y Regina, con tal permiso y enseñanza, rezó y rezó, viendo la Blanca como ante la imagen de un santo predilecto. Jamás reveló el caso por no parecer fantástica o algo así. No rezaba, sin embargo, ante la cascada en la mañana aquella. Vacilaba muy hondo. A su modo, y no por vez primera, ciertamente, iba estableciendo un paralelo entre el chorro y el alma de su novio. Se parecían mucho. El alma de Marcial, bien lo sabía ella que lo amaba desde niño, era en otro tiempo tan limpia y tan hermosa como esas aguas despeñadas. Luego, al contacto con la tierra, una y otras habíanse enturbiado. ¡Qué tristeza! Y así como ella, por un capricho inexplicable, prefería para el baño las linfas impuras de la Blanca a los varios cristalinos arroyuelos del pueblo, así su corazón, obcecado por un amor irresistible, dábale preferencia al ser vil, maculado por la culpa, sobre dos hombres dignos, cabales, de ejemplar conducta, que la amaban a cual más y la solicitaban por esposa. ¡Ay, qué horrible era la vida! Y ella cuán mala y depravada, porque, lejos de desprenderse del menguado,
que solo desprecio merecía ese menguado, sentíase más y más atraída y avasallada. ¡Qué vileza! Y cuán tristemente se llevaba ella por delante el precepto de santa obediencia. Bien explícito había sido el señor cura a este respecto, que siguiese los consejos y amonestaciones de sus padres. ¡Ay, sus padres! Harto sabía ella cuánto detestaban a Marcial, pobrecito. De las maldades de su amado, aunque nunca quiso saberlas a ciencia cierta y concretarlas de una manera determinada, ya no podía quedarle la menor duda. Si al principio no daba ascenso a las insinuaciones de su madre ni a las reticencias harto elocuentes de alguna amiga oficiosa, ya la verdad, la horrible verdad, se le imponía acerba e insistente como un dolor que no admitía alivio. Hasta las inocentes la sabían. La triste Regina se dio a recomponer aquí, por la 100ª vez, una escena de algunos meses antes, cuyo recuerdo la acosaba más vivo y más violento, mientras más pretendía desecharlo. Qué instante aquel, el más amargo de su vida. Era sábado, día de asueto y consagrado por ella al ornato de la iglesia. Se hallaba en la huerta de su casa cortando flores que iba recogiendo en una cesta. Detrás de los arbustos florecidos y de los rosales multicolores extendíase, como la línea divisoria del platanar, una hilera entrelazada de guayabos, naranjos y duraznos. Bandada maleante de toches y azulejos, abonados a los frutales, picaban aquí y allá entre hipidos y algarabías, mientras los chicos de la casa, con otros de la calle, armados de cerbatanas, acechaban, cañón en boca, a los pícaros merodeadores. Dos de los nemrodes, fatigados acaso de la faena, conservaban tras los rosales sin pensar que Regina les oía. Hablaban del colegio y de algún condiscípulo non santo. A ese pobre, decía uno de los interlocutores, lo acabó de matar la compañía con Amito. Amito era en el colegio el maestro de todas las maldades. Se salió porque lo iban a expulsar, pero quedaron muchos amitos aprendidos. ¡Ay, ese vagamundo!, repuso el otro. Ya ves lo que está haciendo en la finca. Amito no era otro que Marcial Rodríguez, el novio adorado. ¡Qué angustia! Iba a saber por la boca de un niño quién sabe qué horrible revelación. Lorenzo, Lorencito, gritó Regina con su voz de plata más timbrada aún por la emoción. ¿Qué es, señora?, contestaron de adentro. Venga en ese momento, venga pues. Apenas asomó el chico por entre los rosales, agregó ella. Vea, súbase al ciprés y cójame unos ramos de bellísima. Bellísima. Habían plantado la galana trepadora al pie del árbol funerario y ella, como la alegre careta de sociedad que encubre los dolores íntimos de un alma, envolvía en crespas guirnaldas de follaje, en profusión de flores purpurinas, en la gentileza de sus tallos retorcidos y tembladores, a ese fantasma verde y negro de los cementerios. Así atajó la joven aquel peso que se le venía encima. Con su carga de flores en el regazo, en la beldad gloriosa de sus 17 años, parecía, oh engañosas apariencias, el genio dispensador de las venturas. Con que el maestro de todas las maldades... Ah, si todas las espinas del rosal se le hubieran hincado en el corazón, no lo tuviera tan herido y lacerado. ¿Y qué sería lo que estaba haciendo en la finca, en esa remanga tan escondida y silenciosa? Una curiosidad insana la escocía. Pero no, ella no debía saber de ningún modo lo que Marcial hiciera o deshiciera en el retiro de la hacienda, ni en parte alguna. Por sobre esta curiosidad loca, por sobre esta perversión de sus sentimientos, estaban la limpieza y el perfume de su alma.
Bien comprendía ella en su ignorancia de la vida que el solo conocimiento de esas faltas le enfermaría el espíritu, como al cuerpo las fétidas emanaciones de una charca. Sumergida en tan negros pensamientos, hallábase instantes después en la iglesia. Por más hábil y artista que sus compañeras, le correspondía de hecho el arreglo y la disposición de flores y más de un copo de rosas o de azucenas al ser colocado en los jarrones. Recibió ese sábado memorable el riego de sus lágrimas. Terminada la faena, quedóse sola en el silencio augusto de aquella iglesia virginal que convidaba a la oración. Necesitaba implorar el auxilio de María. En la más excelsa de sus advocaciones, cual la Concepción Inmaculada, venerábanla en la iglesia como patrona del lugar. Ante la imagen fundadora, ante esa imagen de todos tan querida, vinculada al vecindario entero, vista siempre por el vidrio de la fe, había sentido Regina desde niña inspiraciones de virtud y anhelos de pureza. ¿Quién sino ella podía valerle ahora en su quebranto? Apenas sola, tiró de la cuerda, arrollóse el velo del camarín y la quiteña escultura, nimbada de oro, apareció en su escabel de plata sobre el fondo de nubes y de azul. Postrada de hinojos, entre lágrimas y suspiros, con fórmulas truncas y jaculatorias improvisadas, pidió y pidió a su Virgen predilecta. Y, pues era el refugio de los pecadores, acogiese bajo su manto al extraviado y se lo devolviese digno y merecedor de una mujer pura, o de no, que arrancase de un corazón hasta entonces limpio eso que iría a mancharlo irremisiblemente. No importaba que con la raíz se fuese hasta la vida, esta vida de aquí abajo tan triste y miserable. Al llegar a casa, sintió la joven una tristeza dulce y saludable que le infundía valor y serenidad. Una tristeza dulce y saludable. Por la noche había salve, que pocos sábados dejaba de honrar a la patrona, el padre Salamanca, la Inmaculada Concepción. Regina, acompañada de Laura y de sus otros hermanos pequeños, entró a la iglesia al principiar la ceremonia. Marcial estaba junto a la puerta del perdón. ¿No era esto indicio claro, palmario, de que la Virgen principiaba a hacer ese milagro? Arrodillóse poseída de un fervor extraño que nunca había sentido. Aquel coro, aquel armonium, risibles desde luego ante el arte divino de Palestrina, iban siendo para la joven lugareña melodías de una Italia celestial. ¿Y qué le decían? ¿Qué fórmula nueva de la vida le revelaban? Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. ¿Por qué se estremecía de aquel modo? ¿Era alegría, era tristeza? Alegría o tristeza o lo que fuese, eso era algo muy grande, muy poderoso que no venía de la tierra. ¿Por qué no había de ser María que hablaba a su alma? Le entendía perfectamente, sí, con la voz misma con que el pueblo de La Blanca la saludaba. Le decía a ella, a la pobre Regina, espera en mí, espera. Una ola de enternecimiento subióle al corazón. Alzó a mirar a la Virgen, y el escabel y la corona, y los candeleros y las luces irradiaron deslumbrantes al través de sus lágrimas, cual si fueran la confirmación gloriosa de lo que sentía en tal momento. ¿Por qué llora Regineta?, le dice recio el hermanito menor que estaba arrodillado junto a ella. Decime. Chito, no se habla en la iglesia. Yo sé, responde el chicuelo a media voz. Es por amito, míralo allá abajo, está parado junto a Frasiquí y está tirbando hace ratísimo.
cállese Jorgito y rece. El rosario y las letanías fueron para ella un instante no más de arrobamiento y de dulzuras. Creyó, como todos, que la función iría a terminarse, mas, contra la costumbre, vióse aparecer en el púlpito la facha procerosa del padre Salamanca en actitud extraña y expectante. Era cardíaco, y en aquel momento lo poseía un arrechucho negro y pesimista. Él, que podía hacerse oír entre el fragor de un combate, principió con voz apenas perceptible. Había callado mucho tiempo, para no escandalizar a sus feligreses, pero ya su silencio era un delito. Aquí cesó el embargo de la voz y principió a tronar. Santa María de la Blanca era la nueva Babilonia, el valle otro Pentápolis, esa comarca consagrada a la Virgen sin mancilla, ese valle donde ella derramaba a manos llenas todas las bendiciones. Era ahora teatro nefando de los crímenes más abominables. El castigo de Dios vendría y ¡ay de los culpables! Dime, ¿qué sientes tú, mujer, cuando piensas en mí? Te miro languidecer como una blanca flor que va a morir. Dime si me amas tú también, si sufres con devoción. Yo haré para lograr tu bien, que en el olvido duerma esta ilusión. Velan en mis noches mis ensueños muertos, que cubren de rosas mi jardín desierto. Y tus grandes ojos me contemplan llenos de emoción y me dicen cosas que conmueven mi corazón. Quiero, mi adorada, que el dolor se acabe, que se tornen dulces las amargas horas, que en la vida somos cual inquietas aves que al rigor del invierno crudo van lanzando triste clamor. Luchemos para olvidar el tierno amor secreto que es un pesar. Siento que nuestras almas son como dos montañas separadas por un abismo fatal. Y ofrenda la primavera, aromas y canciones en la pradera. Lejos muere la aurora milagrosa que atesoras en tu noble corazón. Jamás se había oído en el pueblo tan espantosa acusación. Regina quedó como aplanada. Qué momento aquel. De recordarlo solamente sentía frío en el corazón. De todo esto hacía 8 meses más o menos, y en tanto tiempo había cumplido la consigna que a sí misma se impuso desde aquella noche: no mirar a Marcial ni al soslayo y huirle de todos modos. El novio, por su parte, reclamó por cuantos medios estuvieron a su alcance, pero en vano. Las razones y querellas por conducto de amigas y de criadas fueron desoídas. 2 cartas fueron devueltas sin abrir. Una tercera, echada por la ventana y recogida por Regina misma, fue al fogón por mandato de la madre. La joven, que nunca había sido andariega ni ventanera, según la usanza de las poblaciones pequeñas,
Habíase recluido últimamente en su casa, yendo solo a la iglesia, al colegio en las horas de clase y a tal o cual caminata o baño en compañía de su hermana o de su madre. Parte de estos sucesos, con los 1000 perfiles y retoques de recuerdo, le sugerían a Regina la mañana en referencia pensamientos dolorosos e intensos. Qué vida más triste y más extraña la suya. La Virgen no quería oírla. Marcial seguía lo mismo, sino peor. Palabras sueltas, ya de su madre, ya del señor cura. Ademanes sorprendidos en unos y otros. La insistencia misma de Marcial de no vivir en el pueblo. Todo bien claro lo decían. Y cuanto a ella, ay, si antes le quería, ahora le adoraba. Recordemos el dicho, dejé de quererte por adorarte. Como sintiese los ojos inundados, corrió a la mesa de baño y anduvo en el cuarto como si aún no hubiese terminado el aseo y arreglo de su persona. Doña Antonia trasegaba en las vueltas matinales de la casa. Laura, ¿acaso en el marido ausente, pespuntaba la pechera de una camisa sentada en un ángulo del corredor? Sus 2 chicos, montados en palos, les abrían la carrera del patio a la redonda. Gabaceto, en el lugar más soleado, indiferente a la corrida, lustraba su piel nevada con la voluptuosidad de un petronio. Gabaceto. Sapito, tirada en el suelo, con la camisa anudada a la espalda y al grito seguido de tata, tata, pretendía, a fuerza de babas y de moquilla, meterle el diente a una toronja tan grande y tan pelada como su cabeza. Era un caserón de pueblo, de buen servicio y mejores comodidades. Se notaba en todo extremada limpieza, mucho orden, muchísima abundancia y esa amplitud, esa facilidad de los hogares sencillos, donde no hay aparatos que estorben, ni lujos que empalaguen, Doña Antonia, terminadas sus andanzas, tomó costura y vino a sentarse junto a Sapito, haciéndole muchas fiestas por los hociqueos y las pretensiones. ¿Ya se fue Regina?, le pregunta a Laura, no bien hubo enhebrado la aguja. No ha salido todavía, contestó la hija mayor, suspendiendo el pespunte. Está en el cuarto. Hoy como que ha amanecido con la tristeza enconada. Pobre mi hija, exclama la madre llamando enseguida. Regina. Señora, contestan de adentro. ¿No piensa ir hoy a la clase? Van a dar las 8 y ya pasó el señor cura. Voy en el momento, señora, me estoy acabando de vestir. A poco salía la joven con sus libros y cuadernos. Examinándola a doña Antonia con el disimulo de las madres, la encontraba pálida y ojerosa. Parecía más bella y femenina en su misma sencillez. El peinado a lo Margarita. Traje de percal blanco con lunares negros. Un pañolón oscuro de abrigo y botas primorosas de satín. Ni aun para las grandes ocasiones y solemnidades se preocupó de telas, modas ni prendidos. Como no se tratara del calzado, todo estaba bien, desde que fuera pulcro y de limpieza intachable. Está verde y consumida, murmuró la madre, no bien Regina hubo salido. Parece una asombrada, ni come, no duerme, no tiene más vida que estudiar y vivir en la iglesia, como si fuera una vieja. Le aseguro que el perdido aquel me la tiene enyerbada. Bien dicen que no hay pícaro sin fortuna. Mamá, dice Laura en tono sumiso de insinuación, ¿qué le parece que usted y mi papá tienen que ceder tarde o temprano? Regina no puede querer sino a Marcial. ¿Qué me lo tienes que decir?, replica doña Antonia asegurándose los anteojos. Las mujeres somos fatales cuando se nos mete un caimán en el corazón. Ya ves. Al tanto habrá criatura más obediente, más sumisa y más buena que esta niña, porque es un ángel, como dice el señor cura. Ya ves qué laya de novios le han salido. Y mírala, perdida por este estragado tan feo y tan antipático.
Por eso decía mamá, murmuró Laura. Pero niña, por Dios, ataja la madre, ¿cómo vamos a ceder? De pecado mortal nos rebajaría. Pobre mi palomita en garras de ese gavilán, yo no sé qué hagamos. Me mantiene este enredo tan ofuscado y tan triste. Así se lo escribí a Guillermo. Si no viene pronto y se la lleva a Medellín a un colegio, voy a coger el monte. Ella me leyó la última carta que le escribió a mi papá. Le dice que se va muy contenta a estudiar, que hará todo lo que ustedes quieran. Ella sí, la pobre. No digo yo a Medellín. A un destierro se iría por complacernos. Si en ella estuviera, ya habría olvidado al tal Marcial. Pero imposible. Es un amor que le puede. Desde niña lo ha querido y toda su vida ha sido el perverso de mala ley ese muchacho. Tal vez no será tanto, mamá, es que usted le tiene mucha prevención, ¿qué sabemos? Porque no ha de componerse. Muchos han sido malos y han acabado de santos. Válgame Dios, niña, exclama la madre con asomos de impaciencia. Parece que no supiera de la misa a la media. Bien puede parar en santo el tal Amito, pero para lavar las que está haciendo y probar la enmienda, ¿se figura usted que bastan 15 días o un mes? Vea, Laura. Si ese hombre ha de probar antes de casarse que es decente y caballero, tiene que ir de bordón a la iglesia. Pero entonces, ¿qué hacemos? Según usted, ceder, eso es pilao, repone la madre con irónica serenidad. Llamamos al hombre y le rogamos que se lleve a la muchacha, porque me figuro que él no ha de tener cara de pedirla después de las que ha hecho y sabiendo que ella está furiosa. Por lo que Regina, pues la casamos por la fuerza, porque ella que se estima en algo no lo hará nunca voluntariamente. Vea qué tan fácil. Usted que está tan interesada por el novio puede encargarse del arreglo. No se enoje, mamá, no se enoje, madrecita, dice Laura muy confundida. He dicho una bobada muy grande, es que no puedo conformarme con ver a Regina así. Si ella olvidara a ese hombre, no lo piense, eso es enfermedad incurable, como el cáncer. Así lo querrá Dios. Ya ves cuánto hemos pedido por esta necesidad y nada hemos conseguido. Mamá, prorrumpe Laura cometida de repentina inspiración, el doctorcito lo alcanza todo. Válgame, desde que vino está en la cosa. Todos los días piden la misa por la cura del dolatro. Y si en estos 7 meses nada ha alcanzado este santo, ¿qué hemos de alcanzar nosotras? Tengamos fe, mamá. Es imposible que viviendo en la misma casa con ese santico no consigamos nada. Y con todo lo que él quiera, Regina, yo sí creo que el doctorcito le quita esto. Hasta milagros como los de cualquier santo podía hacer él. Pues si no le cuaja hasta ahora. Una catástrofe inesperada cortó la conversación. Sapito derribaba por los corceles. A las 10 volvió Regina del colegio más animada y menos pálida. Solo a clases asistía, pues el padre Salamanca, inspector nato del colegio, habíala eximido de las demás obligaciones reglamentarias al ver cuánto la mareaba el mariposeo y la chillería de tanta loquilla. Regina honraba el privilegio estudiando en casa cuanto le era posible. Al imponerse ella misma la obligación de olvidar al hombre indigno, comprendió por propia experiencia que la ociosidad mental era su propio enemigo. De aquí el que prefiriese entonces los estudios y trabajos intelectuales a cualquiera otra ocupación mecánica, si bien es cierto que las más de las veces, lejos de encadenar el pensamiento en las abstracciones del saber, se le escapaba en agitada fuga tras el fantasma terrible de Marcial Rodríguez. Y no eran estas fugas las que más la amilanaban. Era el sentir allá en el fondo de su ser que, mientras más temía y execraba a ese hombre, más amor le inspiraba, cual si el fango y las maldades de Marcial fuesen para su corazón sin mancha, fascinación irresistible de un poder misterioso. En sus horas de angustia y desaliento,
lloraba a escondidas. Pero, alma batalladora que aspiraba al triunfo, volvía al estudio, aunque fuese como un autómata. A bien que podía hacerlo materialmente, árbitro de sus acciones era en casa. No tenía fuera de ella, ni en el colegio mismo, séquito o compañía que se lo impidiese. Ni antes, ni menos entonces, era ella para muchos engranajes y conexiones con sus coterráneas. Delicada y exquisita por temperamento, no podía vibrar demasiado en aquel ambiente lugareño donde corrían siempre huracanes de chismes y de murmuraciones. Por su actitud correcta, por su misma indulgencia y natural distinción, y aún por su belleza y simpatía, era fastidiosa a sus condiscípulas y conocidas, que nada irrita tanto a los pequeños como la presencia inmediata de la superioridad. Una cosa no le perdonaban a Regina las ínclitas de la Blanca: el que tratase de igual modo a las doñas que a las ñaes, a los ricos que a los pobres. La joven, por su parte, jamás se le ocurrió pensar que ella y las gentes buenas de su pueblo estuvieran o no a un mismo nivel, ni que le fuera superior o inferior a nadie. Su relativo aislamiento atribuíalo a la dirección de doña Antonia, poco amiga de intimar con nadie, y a los pesares de su alma que la impulsaban a la soledad. Nunca supo que tuviera malquerientes, era demasiado bondadosa, demasiado joven para que la envidia ajena la ilustrase. Tan conocidas eran sus tendencias e inclinaciones que, a pesar de ser granada entre las granadas, jamás contaron con ella para paseos, ni entretenimientos, ni aun para esos torneones indumentales de lujos a la moda tan frecuentes en nuestros pueblos montañeses. Habíalos en la Blanca, a cada triquitraque, y tales que a las señoras hembras se les iba la cabeza y se les envenenaba el corazón. Sus gustos y distracciones eran para sus condiscípulas alardes de excentricidad o puerilidades de un bobo muy subido. Si les cabía que le disgustasen los regocijos estruendosos, no concebían cómo una colegiala, harta de estudios, si anduviese por ahí, libro en mano, orillas de la quebrada o en el monte mismo, sin más compañía y aliciente que sus hermanos pequeños. Tampoco concebían que una joven tan pretendida pasase el domingo en la iglesia enseñando la doctrina a los niños del campo, sin pensar siquiera en los devaneos del mercado ni en el delicioso apunte de la cantarilla. Mucho menos podía entrarles el que se fuera tardes enteras a las chozas de los mendigos y que entrase con ellos en largas pláticas y parlamentos. Con tal carácter, siendo ella de lo mejor en familia y en riqueza, sí señores, y la beldad indiscutible de la Blanca, claro está que la tenían generalmente por muy remilgada, orgullosa y desvanecida. Ay, cuántos se hubieran reído y maravillado de las interioridades de este ser tan extraño a su medio. Apenas fue mujercita, principiaron las batallas. Mal podía avenirse su criterio de conciencia recto y ajustado, con su imaginación calenturienta exaltada por lecturas de la historia bíblica y de las vidas de los santos. No armonizaban tampoco su malicia en la especulación y su inocencia en la práctica. Su inteligencia precoz y atrevida, tanto más volandera, cuanto más la contenía lastre alguno de conocimientos serios, iba adquiriendo en el retiro de sus soledades una intensidad profunda y enfermiza, su amor contrariado y oprimido, y los conflictos que le ocasionaban eran desde luego la base capital de las infantiles filosofías. La pobre criatura hacía hacia sí misma la exégesis de la vida.
Era el eterno caso de los infusorios de Bartrina. Deducía el universo moral por una gota, la gota amarga de su vida. Deducía el universo moral por una gota, la gota amarga de su vida. Mas, como quiera que esta gota fuese de lágrimas, y son siempre las lágrimas el lente por excelencia, y son siempre las lágrimas el lente por excelencia, Regina no andaba muy despistada que se diga, ¿no, señores? Enredada en una maraña de contradicciones y de malos pensamientos, que decía ella. Pasaba horas y horas para venir a sacar, al fin y al cabo, las mismas pecaminosas conclusiones que luego no podía formular en el confesionario. Es a saber, la vida solo era posible en la niñez, que era como un llano barrido y sombreado. La vida solo era posible en la niñez, que era como un llano barrido y sombreado. De allá en adelante se volvía un despeñadero de fango fétido y negro. Asomaban por ahí puntas de piedras pequeñas y apartadas. Los buenos se sostenían en las piedras, los malos se caían. Pero con el lodo que levantaban de tanto caer y chapuzar, los buenos también se iban poniendo sucios y repugnantes. Lo decía por ella, a quien salpicaba Marcial, por su familia, a quien salpicaba ella, y por este y por aquel. La vida, en fin, era un camino oscuro que la aterraba. Estamos leyendo el cuento Salve Regina de don Tomás Carrasquilla en 2 partes. Y como decíamos en algún programa anterior, leyendo otro de los cuentos de don Tomás, lo estamos dedicando a la memoria insigne de Aurita López. Y repetimos sus palabras: Marga, yo lo que quiero ser es lectora. Así como decía Jorge Luis Borges, yo me enorgullezco de ser buen lector. Laurita, que tanto nos deleitó con las lecturas, lo hacía tan pausada y tan perfectamente que estos atropellamientos nuestros son un balbuceante y débil homenaje a su memoria. Aurita López leyendo en el cielo para todos los ángeles allí reunidos, así la imaginamos. Volvemos a contarles, antes de finalizar nuestro primer programa, que este es el cuento que don Tomás Carrasquilla más amaba, Salve Regina. Y un poquitico más. Por atender a los ruegos de doña Antonia, pudo tomar alguna cosa a la hora del almuerzo. Rogóle asimismo la señora descansase de los estudios siquiera el resto de ese día. ¿Cómo no? Sacó entonces la obra de manos que trabajaba de tiempo atrás en sus momentos de ocio y que había abandonado últimamente. Era una bufanda de lana, moda muy de rigor en estos tiempos, con que pensaba obsequiar a don Guillermo su padre en la próxima venida. Sentada en un ángulo del corredor, frente a Laura, que cosía en el opuesto, entregóse al tejer acompasado de los 2 agujones de madera y al venir y venir de ella a Marcial y de Marcial a ella. ¡Qué labor más silenciosa en su misma rapidez! Con qué tristeza tan significativa se matizaban lo blanco y lo negro. ¡Ah! Las 2 almas tan opuestas y a la vez tan inseparables. Siempre esas 2 almas. Gabaceto corrió a su lado y jugando con los ovillos del tejido, que tan pronto cogía como largaba con las manoplas de algodón, pudo distraerla un instante de la interior faena, no tanto por admirarle la gentileza del retozo, cuanto por buscarle el simbolismo del caso. Ah, si el destino fuera tan amable como Gabaceto. Tras el gato, fuéronse a ella los 2 chiquillos de Laura. Pidiéronle cuentos a esa tía joven y hermosa, que tantos y tan divertidos les narraba. Pero ella no quiso complacerlos esta vez y los mandó a mamá Toña
para que le enviase un poquito de tenete allá. Vaya, dígale a mamá Toña, vaya, dígale que me mande un poquito de tenete allá. Si los bulliciosos importunos hundióse de nuevo en el golfo negro de sus meditaciones. Laura la miraba de reojo, comprendiéndole la procesión que por dentro le andaba. Nadie sabe la procesión por dentro que lleva uno. La procesión va por dentro, decía mi madre Rosa Emilia. Trató de halagarla, encareciéndole el primor y adelanto de la bufanda y el gusto que habría de tener papá al recibir y usar esa prenda trabajada con tanto cariño y arte tan supremo. Hablóle luego del viaje a Medellín, del colegio de las Quijanos, de lo mucho que iría a adelantar, de las amigas tan simpáticas que desde luego encontraría. Movióle, en fin, todos los resortes, y en vano. Regina solo asentía con monosílabos y con esa sonrisa suya tan dulce y melancólica, esa sonrisa que dejaba entrever unos dientes azulados a fuerza de blancura, unos dientes azulados a fuerza de blancura. Desde la reja del comedor, donde a la sazón trasteaba, examinábala a la madre, doña Antonia. Nada tranquilizadora que le parecía esa cara. Ay, pobre mija, no puede por más que brega. Se la come el gusano. Volvió a las hijas y a la costura y entonaron las tres el concertante del silencio. Marcial esto, marcial aquello, marcial lo otro. Y parecía aquella casa el remanso de los espíritus y el cielo sin nubes de los corazones. Así son las cosas. En aquel patio florido y cultivado, tan limpio y tan extenso, de paredes tan blancas y acicaladas, sentíase a tales horas un reposo conventual digno de un Bruno. Un vientecillo cariñoso con alas de colibrí. Un vientecillo con alas de colibrí traía desde las próximas laderas átomos de salvia y de tomillo. Por el corredor soleado colgaba un jazmín su cortinaje oscuro bordado de luceros. Una muchedumbre de pensamientos, con caritas expresivas e irónicas, vueltas a un mismo lado, presenciaban abajo el espectáculo de las eras. ¡Qué mundo! ¿Cómo extiende la reseda sus blancos edredones para que se desmayen los claveles y se mueran de amor las albarinas y bellísimas? ¿Cuál le cuesta al abadol erguir esa cabeza coronada de sueños para que, una vez alta, la piquen bichos babosos y la deshoje un soplo? Déjalos, abadol, el opio que tú encierras no te lo quitarán. Leyendo aquí Salve Regina de don Tomás Carrasquilla. Ay, cómo sabe de flores, la bellísima, la alegrísima, todas las flores que nos trajo aquí, los tomillos. Bueno, este era don Tomás Carrasquilla con Salve Regina, su cuento preferido, y que Obdul y Julián nos canten una canción para que todos cantemos unidos y recordemos a esta Antioquia tan hermosa en sus voces. Si te desvelo con mi canción importuna, si te pido algún consuelo, cantando con loco anhelo bajo el fulgor de la luna. La luna será testigo de mi canción plañidera. Si estás soñando conmigo,
contigo, con el alma te bendigo, mi sultanita hechicera. Siempre a tarde y a mañana yo lamento mi fortuna, tan solo tengo una hermana, tan triste como lejana la hermosa y pálida luna. Vuelve a dormir mi morena, no tengas pena ninguna, duerme gentil azucena, que yo cantaré mis penas bajo el fulgor de